En el instante en que el Sol finalmente se desalineó, el telescopio espacial James Webb detectó algo que nadie estaba listo para presenciar. El objeto interestelar 3 Atlas había regresado, y esta vez, brillaba con una luminosidad 4 veces superior a la anterior, como si un motor de radiación oculto se hubiera activado en su interior. Un sutil temblor recorrió la comunidad astronómica en cuanto comenzaron a circular rumores sobre la última observación del Webb. Para entonces, el enigmático trotamundos conocido como Atlas de 3 Ojos ya había trazado una extraña ruta a través del sistema solar, dejando tras de sí un rastro persistente de fascinación y preguntas sin resolver. Pero algo en el nuevo flujo de datos del Webb se sentía diferente. Tenía un peso propio. La sensación de que una cortina se había movido lo suficiente como para exponer una pizca de algo profundamente inesperado. Durante años, se ha especulado sobre objetos interestelares como este, visitantes que no pertenecían a este lugar, reliquias nacidas en sistemas estelares distantes que jamás se encontrarían con el nuestro. Sin embargo, cuanto más observaba Webb, más parecía que Atlas de 3 Ojos había llegado trayendo algún tipo de mensaje, codificado no en sonido, sino en la interacción de brillo y sombra. Antes de continuar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte para recibir más actualizaciones. Este descubrimiento no fue una revelación dramática. Comenzó como una leve irregularidad oculta en las lecturas espectrales, un fino hilo de señal que muchos astrónomos inicialmente descartaron como ruido. Pero los equipos que observaban a Atlas de 3 Ojos estaban bien familiarizados con las anomalías. Este objeto había desafiado las definiciones convencionales desde el momento en que fue detectado por primera vez. Se comportaba como un cometa, aunque no del todo. Se atenuaba y se iluminaba en patrones que parecían intencionales, pero seguían siendo indescifrables. Así que cuando el equipo de Webb notó una caída espectral que no coincidía con ninguna firma molecular conocida, se negaron a ignorarla. Ampliaron, refinaron, reprocesaron y volvieron a ampliar. Lo que surgió en los datos los dejó atónitos. Surgió una secuencia de características de reflectancia que no se alineaban con hielos naturales ni materiales de silicato, sino con algo que se comportaba como matrices estratificadas. Materiales que, en teoría, podrían surgir de forma natural, pero casi nunca en formaciones geométricas tan perfectamente repetidas en un objeto de esta escala. La uniformidad resultaba inquietante, como si la superficie del Atlas de 3 Ojos hubiera sido moldeada o pulida por una fuerza invisible. El Webb no fue diseñado para identificar imposibilidades, pero las lecturas traspasaron los límites de lo que los astrónomos consideraban plausible, instándolos a confrontar la idea de que este visitante difería fundamentalmente de cualquier objeto interestelar observado previamente. Cuanto más profundo era el análisis, más intrigantes se volvían los patrones. Las curvas de luz revelaban oscilaciones rítmicas que no coincidían con la oscilación rotacional ni con el desprendimiento de la superficie. En cambio, aparecían en pulsos, no pulsos mecánicos en el sentido literal, sino ritmos fotométricos que se repetían con una precisión asombrosa. En astronomía, la regularidad suele indicar rotación, danza binaria o ciclos magnéticos. Pero el Atlas de 3 Ojos no giraba a la velocidad que implicaban los pulsos, ni mostraba señales térmicas consistentes con los cambios en la reflectividad de la superficie. Los pulsos eran independientes de todos los procesos superficiales conocidos, un fenómeno sin un origen claro. Al comparar los datos con observaciones anteriores, el equipo descubrió que telescopios más antiguos habían detectado tenues indicios de los mismos pulsos, pero los habían descartado como artefactos de procesamiento. Ahora, con la precisión del Webb, ya no podían descartarse. Los pulsos indicaban la existencia de capas subyacentes, estratos que alternaban entre absorción y reflexión. Algo estaba incrustado bajo la corteza de este vagabundo interestelar. Algo protegido, algo que reaccionaba a la luz solar de una forma que ningún cuerpo natural había hecho jamás. A medida que los analistas de la misión revisaban los hallazgos, la especulación crecía. ¿Había pertenecido alguna vez Atlas de 3 Ojos a un mundo destrozado? ¿Podrían sus capas internas estructuradas ser fragmentos de un núcleo planetario desgarrado y arrastrado por fuerzas cósmicas? ¿O se trataba de algo aún más extraño, un fragmento roto de una antigua megaestructura arrojado a años luz por el colapso de su sistema estelar de origen? Webb no pudo responder directamente, pero las posibilidades despertaron la imaginación de todos los investigadores involucrados. Los archivos de la misión en torno a 3 Atlas se volvieron más densos semana tras semana, aunque muchos resultados preliminares permanecieron en el ámbito interno, no para ocultar nada, sino para evitar alimentar especulaciones prematuras. El mundo astronómico ya había soportado oleadas de entusiasmo sobre objetos interestelares pasados, y nadie quería repetir ese caos.
Sin embargo, la profundidad de los hallazgos de Webb hizo casi imposible la moderación silenciosa. Los equipos trabajaron incansablemente, probando y recalibrando, buscando explicaciones terrestres que se les escapaban una y otra vez. Finalmente, un avance llegó de una dirección inesperada. Un investigador que estudiaba mapas del infrarrojo medio observó que la distribución del calor en el objeto desafiaba las predicciones. Los cuerpos naturales se calientan de forma desigual según su composición, rotación y textura. Pero el Atlas de Tres Ojos mostró corredores alargados, regiones estrechas de temperatura elevada que se extendían por su superficie como vetas brillantes. Estos corredores térmicos se alineaban sospechosamente bien con las anomalías espectrales anteriores, lo que sugería una red interna moldeada no por la geología, sino por algún tipo de diseño estructural. Ni siquiera un cuerpo fragmentado conservaría una alineación tan precisa sin un origen arraigado en algo más deliberado que accidentes cósmicos aleatorios. Con esta revelación, el equipo del Webb modificó su estrategia. Comenzaron a observar el objeto simultáneamente en múltiples longitudes de onda, superponiendo los datos hasta obtener una imagen más clara. El análisis exhaustivo mostró que las capas interiores presentaban propiedades refractivas similares a las de los metamateriales, sustancias diseñadas para manipular las ondas electromagnéticas. Si bien los metamateriales pueden formarse de forma natural en condiciones extremadamente inusuales, el grado de precisión del Atlas de Tres Ojos parecía algo creado a mano, no por casualidad. Lo que hizo el descubrimiento aún más asombroso fue la aparente edad del objeto. Los viajeros interestelares navegan por el espacio durante millones o miles de millones de años. Eso significaba que lo que yacía dentro de Tres Atlas era inconmensurablemente más antiguo que la civilización humana. Si realmente albergaba estructuras que recordaban a los metamateriales, entonces esas estructuras se originaron a partir de una civilización o un proceso físico tan antiguo y distante que las cronologías humanas parecían irrelevantes. Cuanto más descubría Webb, más difícil se hacía categorizar el objeto. No era ni convincentemente natural ni claramente artificial. Se encontraba en un reino gris que parecía casi intencionadamente ambiguo. Algunos investigadores comenzaron a tratarlo como una reliquia, no una sonda ni una nave, sino un fragmento de algo que antaño fue vasto e intrincado, un fragmento que flotaba a la deriva por las mareas interestelares, llevando ecos silenciosos de un sistema perdido hace mucho tiempo. Otros insistían en que debía ser un artefacto geológico moldeado por exóticos entornos cósmicos nunca antes encontrados. Para ellos, el universo aún albergaba innumerables sorpresas capaces de crear estructuras naturales que solo se asemejaban a la tecnología. Webb continuó rastreando el objeto. Cada nueva observación desvelaba una nueva capa de misterio. Los pulsos se agudizaban, revelando indicios de modulación cuando el objeto alcanzaba ciertas temperaturas. Esto sugería retroalimentación. Una capa interna respondía a los cambios en otra, como resonancias que resonaban en un instrumento finamente afinado. Este comportamiento es poco común en los cuerpos naturales. Una resonancia de esta precisión requiere simetría, alineación y organización interna que desafiaban las explicaciones convencionales. El objeto mostró una extrañeza adicional al interactuar con el viento solar. A diferencia de otros objetos interestelares que desarrollan colas de iones predecibles o pierden masa de forma natural, Atlas de Tres Ojos produjo filamentos intermitentes de partículas cargadas que emergían de puntos específicos a lo largo de los corredores térmicos. Estas emisiones se comportaron como liberaciones controladas, manteniendo un ángulo constante con respecto al Sol en lugar de dispersarse aleatoriamente. Esto dio lugar a una de las hipótesis más audaces entre los investigadores. Tal vez el objeto estaba descargando lentamente la energía almacenada en sus capas internas, de forma similar a un condensador que libera sus últimas reservas tras incontables años en el frío espacio. Las simulaciones no lograron reproducir la combinación exacta de comportamientos. Los pulsos, las capas estructuradas, las emisiones controladas, la distribución geométrica del calor, formaban un rompecabezas cuyas piezas encajaban con demasiada precisión como para descartarlas como casualidad. Los escépticos se vieron obligados a admitir que Tres Atlas no se parecía a nada visto antes. A medida que aumentaban los datos, surgieron patrones que parecían casi lingüísticos, no en sentido literal, sino en su simetría, ritmo y repetición. Los pulsos formaban secuencias, las capas producían armónicos, las emisiones seguían ciclos que insinuaban cierta coherencia subyacente. No estaba claro si esta coherencia representaba un mecanismo antiguo o un fenómeno geológico fractal. Aún así, la idea de que el objeto albergaba información incrustada se hacía cada vez más difícil de ignorar. Pasaron los meses, y el retrato de Atlas de Tres Ojos se enriqueció.
La sensibilidad del Webb reveló variaciones microscópicas en la reflectividad de su superficie, patrones que se asemejaban a la erosión, un desgaste consistente con eones de viajes cósmicos. Fuera lo que fuese el objeto, había vagado por el espacio interestelar durante periodos inimaginables, pasando sistemas estelares, nebulosas y campos de radiación con silenciosa resistencia. Su resiliencia insinuaba una composición mucho más deliberada que la simple roca y gases congelados. A medida que crecía el interés, observatorios de todo el mundo se unieron a la investigación, formando una coalición global dedicada a desentrañar los secretos del objeto. Sin embargo, a pesar de la avalancha de nuevos datos, la claridad seguía siendo esquiva. Cada respuesta planteaba una pregunta más profunda. A pesar de todas sus anomalías estructurales, Atlas de Tres Ojos se negaba a revelar su origen. No emitía ningún mensaje, no alteraba su trayectoria, simplemente flotaba a la deriva, un viajero silencioso siguiendo los contornos gravitacionales. Una última revelación impactante llegó cuando Webb capturó imágenes de alta resolución de sutiles fracturas a lo largo de la superficie del objeto. Estas grietas revelaron capas subyacentes dispuestas con una simetría fascinante. Algunas parecían porosas, otras fibrosas, cada una refractando la luz a su manera. Las capas más profundas emitían un tenue resplandor infrarrojo, como si hubieran absorbido radiación durante incontables milenios y aún conservaran el calor residual de su antiguo viaje. El resplandor no era lo suficientemente intenso como para indicar ninguna forma de generación de energía, pero insinuaba una extraña clase de memoria térmica, un registro del pasado del objeto grabado en su propia sustancia. La especulación floreció. Algunos argumentaban que Atlas de Tres Ojos podría ser el remanente de un sistema construido con materiales completamente diferentes a los que forman planetas alrededor de estrellas similares al Sol. Otros sugirieron que su inusual arquitectura podría haber sido moldeada por repetidos impactos cósmicos, moldeada gradualmente en simetría por fuerzas acumuladas. Un grupo más audaz consideró la idea de que podría ser un fragmento de una megaestructura creada por una civilización avanzada, tal vez un fragmento de una cáscara de Dyson, un hábitat orbital colapsado o los restos erosionados de un antiguo motor interestelar desgastado hasta quedar irreconocible. Las observaciones de Webb intensificaron el debate al revelar tenues rastros químicos alojados en las fracturas del objeto. Estas señales no se parecían en nada a la química cometaria estándar. En cambio, estaban enriquecidas con elementos pesados típicamente asociados a remanentes de supernova. Esto hizo plausible que Atlas de Tres Ojos se originara cerca de una estrella masiva que murió en un espectacular evento explosivo. De ser así, el objeto podría ser uno de los artefactos supervivientes más antiguos de un sistema estelar extinto hace mucho tiempo, proyectado hacia la galaxia como un mensaje cósmico a la deriva en corrientes estelares. A medida que el objeto continuaba alejándose del Sol, entró en una región donde la disminución de la radiación solar dificultaba cada vez más las observaciones. Aún así, antes de que la señal se debilitara por completo, Webb capturó una serie final de pulsos, ahora más lentos, como si los procesos internos que los impulsaban estuvieran entrando en letargo. Si este declive fue intencional o simplemente una respuesta térmica siguió siendo un punto de controversia. Algunos creían que se parecía a una secuencia de apagado provocada por una irradiación reducida, mientras que otros insistían en que no era más que una reacción de enfriamiento natural. Independientemente de la interpretación, la importancia de la secuencia de pulsos final persistió mucho después de que cesara la recopilación de datos. Poseía una precisión que evocaba ingeniería, una simetría que recordaba a la geología, o quizás algo que difuminaba la frontera entre ambas, una expresión de artesanía cósmica que la humanidad aún no había comprendido. Sea cual sea la verdad, el telescopio espacial James Webb había abierto una puerta a preguntas que se extendían mucho más allá del propio objeto. Insinuaba que los visitantes interestelares podrían no ser simples vagabundos, sino portadores de historias, mensajes grabados en restos de mundos desaparecidos. Atlas de Tres Ojos se perdía en la oscuridad, un fragmento enigmático que dejó a los astrónomos con datos lo suficientemente ricos como para inspirar teorías, pero lo suficientemente incompletos como para resistir la resolución. Llevaba capas de memoria, estructura, resonancia y misterio. Ya fuera una reliquia natural o un fragmento artificial, se había convertido en un símbolo de la vasta incógnita que se extendía por los espacios entre las estrellas. Las lecturas de Webb no ofrecían ninguna solución. En cambio, aportaron algo mucho más profundo, un recordatorio de que el universo sigue repleto de maravillas que desafían toda explicación, aleccionando la comprensión humana a la vez que la impulsan hacia adelante. En los años siguientes,
Los datos recopilados durante su breve paso continuaron alimentando nuevas ideas. Los equipos reexaminaron y reinterpretaron los hallazgos, construyendo modelos cada vez más complejos para comprender la inusual combinación de rasgos naturales y posiblemente artificiales que se ocultaban en su forma. Cada estudio añadió nuevas pinceladas a un retrato aún inacabado, pero innegablemente extraordinario. Tree y Atlas continuó su viaje silencioso, dejando tras de sí una sensación de asombro. Había aparecido sin previo aviso. Se había demorado brevemente y se había marchado sin ofrecer una respuesta definitiva. Sin embargo, su presencia marcó un punto de inflexión, creando una fractura en la frontera que separa lo que la humanidad sabe de lo que aún no ha descubierto. A medida que las observaciones finales de Webb se filtraban en los archivos, el objeto permaneció como testimonio de los misterios inexplorados que aguardaban ser descubiertos, misterios que se extendían a través de sistemas estelares, a través de eras, a través del tejido mismo del espacio. La humanidad recordaría a Tree y Atlas no como un rompecabezas resuelto, sino como un catalizador, una chispa que encendía una búsqueda incesante de comprensión. Entre las estrellas, siempre habría más esperando ser encontrada. Webb había demostrado que incluso el más pequeño fragmento a la deriva podía transformar la imaginación, desafiar las suposiciones y atraer la curiosidad humana hacia una exploración más profunda. Así, la historia de Tree y Atlas se convirtió en algo más que datos brutos o teoría abstracta. Se transformó en un viaje al corazón del enigma cósmico, uno que futuras generaciones de astrónomos retomarían mientras continuaban explorando los cielos en busca de tenues ecos de lo que Webb vislumbró en ese silencioso viajero. Mucho después de que Tree y Atlas hubiera superado el alcance de la mayoría de los instrumentos terrestres, un dedicado grupo de investigadores siguió analizando los conjuntos de datos finales que Webb había transmitido. Estos eran los astrónomos cautivados por las anomalías, aquellos que sentían la responsabilidad personal de seguir los hilos del misterio hasta que triunfara la razón o surgiera el descubrimiento. Se encontraron a través de usos horarios, reproduciendo las últimas secuencias de pulsos como mensajes cifrados a la espera de ser desentrañados. Lo que más les impactó fue que los pulsos no actuaban como patrones rígidos, sino como respuestas dinámicas, ajustándose sutilmente a las fluctuaciones de la iluminación solar incluso mientras el objeto se alejaba. Cuanto más estudiaban los intervalos de tiempo, más evidente se hacía la existencia de una delicada interdependencia entre los pulsos y el comportamiento de retención de calor del objeto, como si sus capas internas se comunicaran por resonancia en lugar de por acción mecánica. Para investigar más a fondo, varios equipos construyeron gemelos digitales del objeto, modelando su comportamiento térmico y espectral con la mayor precisión posible de los datos. Estas simulaciones revelaron algo sorprendente. Al reproducir las capas internas con proporciones de espesor precisas, generaron armónicos en el mismo rango de frecuencia que los pulsos registrados. Esto significaba que la estructura del objeto por sí sola, sin requerir maquinaria activa, podría haber producido las fluctuaciones observadas por el Webb mediante interacciones físicas pasivas. Sin embargo, los armónicos eran demasiado ordenados y estéticamente consistentes como para asemejarse a una estratificación geológica aleatoria. Incluso en la simulación, el modelo parecía deliberado, como si las capas hubieran sido dispuestas intencionalmente, contribuyendo cada una a un patrón de resonancia más amplio que resonaba en toda la forma del objeto. Las implicaciones sorprendieron a algunos y emocionaron a otros. Si Tree y Atlas era en realidad una reliquia diseñada para aprovechar la resonancia, podría haber pertenecido alguna vez a una estructura colosal construida para manipular la radiación, almacenar energía o protegerse de peligros interestelares. La idea era exótica, pero encajaba con ciertas teorías astrofísicas. Una megaestructura compuesta de segmentos diseñados por resonancia podría haber servido como plataforma de navegación, red defensiva o red de energía estelar. Un fragmento de dicha estructura podría flotar exactamente como lo hizo el Atlas 3i, silencioso, inerte, pero moldeado por principios que superan con creces la capacidad humana actual. A medida que las discusiones se volvieron más interdisciplinarias, los matemáticos se unieron al esfuerzo, atraídos por los patrones numéricos ocultos en las secuencias de pulsos. Algunos detectaron simetrías que recuerdan a los cuasicristales, estructuras que exhiben un orden sin repetirse con exactitud, como formas naturales inusuales que existen en estados entre la solidez y la fluidez. Si el interior de tres Atlas consistía en estratos cuasicristalinos formados en condiciones extraterrestres, sus extraños comportamientos podrían provenir de la física propia de su lugar de origen. Sin embargo, la persistencia de relaciones armónicas contradecía la pura aleatoriedad.
La estructura parecía lograr un equilibrio entre el desorden y el orden con una sutileza que sugería sistemas diseñados para permanecer estables en entornos cósmicos brutales. A medida que más especialistas se unían a la investigación, el debate se amplió más allá de la composición del objeto y se adentró en la cuestión más amplia de las reliquias interestelares. Si 3 Atlas Ojos era uno de esos fragmentos, ¿cuántos más podrían flotar invisibles a través de la galaxia? La humanidad solo había observado 2 visitantes interestelares indiscutibles en la historia reciente. Dada la inmensidad del espacio y la relativa juventud de los instrumentos de observación modernos, parecía estadísticamente probable que muchos otros hubieran pasado desapercibidos. La idea de que otros restos, tecnológicos o geológicos, pudieran atravesar el sistema solar sin ser detectados electrizó a la comunidad científica. La sensibilidad de Webb actuó como un foco que atravesaba el oscuro mar de la deriva interestelar, revelando un único fragmento brillante. Pero ese destello podría ser solo la pista inicial de una narrativa más vasta que abarque toda la galaxia. Mientras tanto, los corredores térmicos del objeto, antes considerados simples bandas de calor elevado, revelaron una nueva complejidad al examinarlos más de cerca. Cuando los investigadores superpusieron los mapas infrarrojos del Webb con modelos de distribución de partículas, encontraron indicios de que los corredores funcionaban como vías para el transporte de iones, canales por los que fluían partículas cargadas al recibir la luz solar. Este comportamiento se asemejaba a los patrones de conducción diseñados en materiales terrestres avanzados para regular las corrientes eléctricas o mantener el equilibrio térmico. Esto sugería que el fragmento podría haber pertenecido alguna vez a un sistema capaz de redistribuir energía a través de grandes superficies. De ser así, los corredores podrían ser restos de un esqueleto funcional, que ahora cumple su función anterior mediante interacciones pasivas con la radiación solar. Esta perspectiva impulsó simulaciones para comprobar si los corredores se correspondían con las trayectorias típicas de distribución de tensiones. Dadas las duras condiciones de los viajes interestelares, impactos de polvo a alta velocidad, radiación cósmica incesante, tensiones de marea, cualquier estructura diseñada que sobreviviera a tales viajes necesitaría una resiliencia excepcional. Los ingenieros estructurales descubrieron que la geometría del corredor era excepcionalmente eficiente para disipar las tensiones de impacto, lo que reducía el riesgo de fracturas catastróficas. La disposición parecía optimizada para una longevidad que se mide en eones, no en siglos. Aunque se prestó mucha atención a las capas internas, la superficie en sí misma exigía un estudio minucioso. Los tenues gradientes de reflectividad detectados por el Webb sugerían una forma de fatiga del material. Pero a diferencia del descascarillado caótico o la sublimación típicos de los cometas, la superficie parecía desgastarse lenta y uniformemente, como si su material pudiera autocompensarse bajo una tensión prolongada. Este comportamiento evocaba compuestos experimentales diseñados en la Tierra para componentes de naves espaciales, donde la erosión uniforme impide la formación de puntos débiles. El paralelismo inspiró una hipótesis sorprendente: si el objeto fuera artificial, sus creadores podrían haber diseñado materiales que superaban las capacidades humanas, sustancias diseñadas no solo para la resistencia, sino también para una degradación gradual a lo largo de millones de años. Una línea de investigación convincente surgió cuando los astrofísicos reconstruyeron la trayectoria de entrada de Atlas de 3 Ojos. Proyectando el vector de velocidad hacia atrás, identificaron una probable región de origen rica en estrellas variables y antiguos remanentes estelares. Un grupo de sistemas candidatos con historias violentas sobresalía, lugares donde las supernovas habían tallado campos de escombros y producido químicas planetarias exóticas. Una de estas regiones, una guardería estelar convertida en cementerio, coincidía con los marcadores elementales encontrados en las fisuras del objeto con sorprendente fidelidad. Esa alineación sugería no solo un lugar de nacimiento, sino también las fuerzas cataclísmicas que podrían haberlo forjado. Los entornos inundados de radiación intensa podrían producir de forma natural estructuras similares a metamateriales mediante calor y presión extremos. Aún así, la precisa estratificación observada en Atlas de 3 Ojos exigía un grado de regularidad atípico para la formación natural. Si los procesos naturales la esculpieron, debieron haber actuado en condiciones mucho más extraordinarias que las comunes a las regiones de formación estelar. Algunos astrofísicos propusieron que Atlas de 3 Ojos podría ser un fragmento de una corteza planetaria extinta, recocida por ciclos de intensa radiación cerca de una estrella masiva antes del colapso del sistema. Otra interpretación sostenía que podría ser el remanente de una red de transporte, un andamio diseñado para estabilizar objetos durante el tránsito interestelar. Dicha red requeriría materiales capaces de modular la radiación,
difundir el calor y mantener la coherencia estructural a lo largo de grandes distancias. Si una red de transporte se rompiera, sus escamas podrían asemejarse a escombros interestelares comunes, conservando aún rastros de su origen. A medida que se multiplicaban las hipótesis, las emisiones de partículas del objeto se reexaminaron en detalle. Un trabajo computacional más profundo mostró que las emisiones se correlacionaban con la intensidad del viento solar de forma no lineal. Cuando el viento solar se intensificaba, las emisiones no se intensificaban simplemente, reaccionaban de forma compleja, a veces sincronizándose con secuencias de pulsos, otras divergiendo en nuevas configuraciones. Esta capacidad de respuesta implicaba que las emisiones no eran desgasificaciones aleatorias, sino el resultado de un proceso interno, quizás mecanismos vestigiales de redistribución de energía que alguna vez fueron cruciales para el funcionamiento del objeto. Si el fragmento hubiera pertenecido a un sistema mayor, estas emisiones podrían haber formado parte de un mecanismo de equilibrio para regular la acumulación de carga o eliminar el exceso de radiación. Con la desaparición del sistema original, esos mecanismos se habían desintegrado en ecos pasivos, que reaccionaban de forma refleja en lugar de intencionada. Visto de esta manera, el objeto pasó de ser un rompecabezas sin resolver a una reliquia de la ingeniería cósmica pasada. Incluso mientras los debates se intensificaban entre disciplinas, algunos investigadores preferían interpretar el Atlas de Tres Ojos como un artefacto narrativo en lugar de un enigma tecnológico. Sus capas contaban historias geológicas. Sus emisiones insinuaban pasados tecnológicos. Su trayectoria cartografiaba las cicatrices de la convulsión estelar. Para ellos, el objeto era menos una prueba de ingeniería extraterrestre y más una crónica de supervivencia, evidencia de la capacidad del universo para crear complejidad y belleza a escalas inimaginables. Los descubrimientos de Webb tuvieron consecuencias reales. Modificaron la forma en que los astrónomos abordaban a los visitantes interestelares. Se propusieron nuevos programas de detección para detectar anomalías similares con mayor antelación, y se desarrollaron conceptos de misión con instrumentos diseñados para capturar datos de alta fidelidad en una franja más amplia de longitudes de onda, especialmente en bandas sensibles a firmas similares a metamateriales. Se esperaba que el próximo visitante presentara pistas más claras, una superficie más limpia, emisiones más intensas o una estructura interior más fácil de modelar. Los investigadores también revisaron las secuencias de pulsos finales del objeto. A medida que se alejaba del Sol, los pulsos no solo menguaban, se transformaban. Sus intervalos se extendían siguiendo un patrón que seguía en líneas generales la desintegración cuadrada inversa de la iluminación solar, pero con desviaciones constantes. Estas desviaciones formaban un patrón secundario superpuesto al declive primario. El análisis matemático mostró que esta modulación secundaria coincidía con las proporciones armónicas previstas por algunos modelos de resonancia cuasicristalina. En otras palabras, los pulsos que se desvanecían no eran meros efectos térmicos posteriores, sino el eco moribundo de armonías profundamente arraigadas en la estructura. Esta constatación resonó en toda la comunidad científica. El objeto no había ofrecido ninguna comunicación convencional. No había alterado su curso ni emitido señales inteligibles. Sin embargo, al alejarse, expresaba algo extraordinario, un ritmo nacido del cosmos, moldeado por fuerzas mucho más allá de la experiencia humana, tal vez por manos desaparecidas, tal vez por procesos naturales excepcionales. El patrón no era un mensaje en el sentido habitual, pero tenía un significado innegable. Mientras Atlas de Tres Ojos se hundía en la oscuridad, el legado de Webb perduró. El telescopio había revelado que el universo guarda antiguas historias escritas en estructura, luz y movimiento. Atlas de Tres Ojos fue una de esas historias, una reliquia flotante que expandió los límites de lo que podría existir entre las estrellas. La búsqueda de respuestas amplió las fronteras de la investigación. Las teorías evolucionaron, los instrumentos mejoraron, la curiosidad se agudizó. Aunque Atlas de Tres Ojos no regresaría, había iniciado una nueva era en el esfuerzo de la humanidad por descifrar los secretos más esquivos del cosmos. El objeto se fue tan silenciosamente como había aparecido, dejando tras de sí un legado definido por la maravilla más que por la certeza, un recordatorio perdurable de que el universo aún alberga misterios capaces de transformar la imaginación en un solo encuentro fugaz. En los meses posteriores, la atención se centró en sutiles anomalías en las relaciones de reflectancia de Atlas de Tres Ojos, detalles previamente eclipsados por el dramático comportamiento del pulso. Estas relaciones insinuaban microestructuras en la superficie que ni la erosión ni la acreción por sí solas podían explicar. Bajo aumento, parecían ondas congeladas en una capa mineral.
como si el objeto hubiera estado expuesto a campos de fuerza mucho más intensos que cualquier otro producido en el sistema solar. La orientación de esas ondas implicaba exposición a explosiones de radiación direccional, como las que se encuentran cerca de magnetares o en los caóticos bordes de sistemas binarios en colapso. Tales extremos pueden esculpir la materia en formas extraordinarias, grabando la memoria de entornos de nacimiento violentos en cada micrómetro de la superficie. Ese descubrimiento redefinió el objeto no solo como una anomalía estructural, sino como un viajero marcado por extremos celestiales, un diario de catástrofes estelares donde cada onda registraba una onda de choque, cada surco una tormenta de partículas cargadas. Al analizar estas tenues señales, los científicos comenzaron a reconstruir la historia ambiental más antigua conocida de un visitante interestelar. El objeto silencioso y distante se había convertido en un historiador inesperado de eventos cósmicos largamente olvidados, extendiendo su influencia mucho más allá de su breve paso por el sistema solar. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Deja tus comentarios abajo y cuéntanos qué te pareció la revelación de James Webb sobre los secretos ocultos de la NASA sobre el Atlas de Tres Ojos. Nos gustaría saber tu opinión. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima vez.